Wow, wow, wow. Mira, hablando de la personita, aquí está regresando, aquí está llegando esta persona, definitivamente. Esta es ya el nivel de la actuación, el nivel de la actuación. Y si se quiere otra vez arriesgar. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. ¿Quieres una lecturita para el día de hoy? A ver cómo están esas energías con respecto a esa personita de interés. Entonces vamos a ver aquí pues cuáles serán las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita en especial, de esa persona de tu interés. ¿Cuáles son esos movimientos que vienen ahora? ¿Ok? Vamos a hablarlo tranquilamente, poco a poco, sin apuro. Y vamos a ver entonces qué te quieren decir. Déjame mezclar muy bien estas cartas. Y cuando mis guías me digan ya, entonces ya las dejaré de mezclar. Sí, efectivamente, ya. Voy a cortar y vamos a ver qué es lo que dice el mazo al fondo. El mazo, ¿qué dice? ¿Qué primer mensaje hay para ti? Este es el primer mensaje. Fíjate tú lo siguiente, ¿no? Esto fue una relación en la que esta persona se tuvo que ir por alguna razón, quizás por alguna incompatibilidad de caracteres en un momento determinado, mi querido colectivo. Y ahora esta persona realmente extraña hasta la mascota, la está extrañando. Fíjate tú, ustedes tenían una mascota, ustedes tenían un bebé, un niño, una niña. Y definitivamente esta persona pues o decidieron ustedes quizás separarse y esta persona está de verdad bastante triste, melancólica. Mira cómo está. Ese es el fondo de este mazo y esto me está hablando muchísimo de la parte de esa persona. Se recuerda mucho, tiene recuerdos, es el 6 de copas, hay sentimientos, esta persona no está completamente feliz, quizás a lo mejor querrá hacer su nueva vida, probablemente no le quedará más remedio, mi querido colectivo, que hacer su vida, pero yo le estoy notando y lo siento, fíjate, me da hasta cierto escalofrío, siento que verdaderamente está bastante triste esta persona. Tal así que está extrañando, vuelvo y te digo, hasta la mascota que ustedes tenían. Entonces ese es el fondo de este mazo y ahora vamos pues a ver qué es lo que hay acá. Mira pues, tú sabes una cosa, esta es la primera carta, perdón, es la energía de esta persona para contigo en este preciso instante. Hoy día, tú estás viendo este video, esta energía es la que esta persona está mostrando, sintiendo para ti. Quiere volver a comenzar la relación, quiere como plantear algo. Tiene unos deseos inmensos también porque este es el as de bastos, esto es fuego. Y dentro de todo, no te creas, te siente, te quiere, te desea con todo su ardor. Y también, claro, los recuerdos están pegando muchísimo allí y por eso es que quizás esta persona está como está. Entonces, fíjate tú, la primera carta, esto es importante porque yo no sé qué va a pasar en el futuro, vamos a verlo ahorita, qué proyección puede haber a futuro, pero lo que sí te puedo garantizar es que hoy día, ahorita, esta persona mira cómo está. Puedo describir un poquito esta situación. Esto fue una relación de ustedes, una relación en la que son, digamos, relativamente jóvenes. Quizás están entre los 35, los 40 años aproximadamente. Pero aquí hubo quizás un malentendido, no se entendían bien. Quizás se querían, pero no se comprendían. Y eso es parte, pues, eso es parte de la cuestión, eso es parte de la relación, el tener que entenderse también. Entonces, por alguna razón, circunstancia o motivo, esta persona y tú decidieron acordar quizás una lejanía o quizás terminar esto. Por alguna razón. Yo te estoy poniendo esto como un ejemplo porque estoy viendo a esta persona de esta manera y estoy sintiendo que se fue queriéndote. Esta persona se fue todavía con
con sentimientos para contigo. Así haya sucedido lo que haya sucedido, así haya sido por mal genio o porque grito más duro, yo grito 2 veces, yo grito como me da la gana, yo soy malcriado, malcriada, por lo que haya sido. Me fui, pero estoy sintiendo que me haces falta, que de verdad me hace falta tú y todo lo que tiene que ver contigo. Entonces, ya con esta carta, ya yo te podría decir definitivamente, mi querido y adorado colectivo, que las cosas están bastante complicaditas para esa persona. Yo no sé si esa persona logrará definitivamente volver contigo, si logrará que tú le puedas aceptar nuevamente, pero ya lo que estoy viendo, las reacciones de esta persona, no me hacen para nada dudar que esta persona quiere de nuevo entrar en la familia y extraña mucho. Recuerda mucho, recuerda al bebé, si tienen un bebé ustedes juntos, a la mascota, a tu familia, a tus hermanos, a la casa, a lo que fuera, a tu llamada, a tu voz. Extraña cualquier cosa que venga de ti, por muy pequeña que sea. Entonces, estoy viendo acá que no tienes por qué dudarlo en absoluto, mi querido colectivo, que esta persona lo que viene es a querer entrar de nuevo en furor. Es como decir, estoy planeando, quiero ya de una buena vez volver otra vez con colectivo, porque lo siento en mi corazón, lo deseo, la deseo con todo el corazón, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi sangre. Fíjate tú, ¿no? Vamos a seguir entonces lanzando más cartas y ya te las voy a mostrar. Es una persona que está bastante triste, sí que te lo digo, una persona súper triste. Se está notando acá que de verdad tuvo que entrar en un, vamos a decir así, en ese letargo de amor, porque de verdad que lo que hay es tristeza. Y sabe que por lo menos por el momento pareciera ser que eso no se va a dar. Porque mira la carta que tiene, el 10 de copas invertido. Sabe que quizás no es lo mismo y le siguen saliendo cartas de copas. Una persona con muchísimo sentimiento, pero con una gran tristeza. Si tú le preguntaras a alguien por esa persona, muy probablemente alguien pueda decirte calladito y de todo corazón que esa persona no está bien, está triste. Dentro de todo está triste. A lo mejor, fíjate, a lo mejor la solución que ustedes tenían en las manos era una separación porque no se aguantaban más. Lógicamente, tu paz es lo más importante. Entonces decidieron quizás sacrificar la relación porque la paz es lo más importante. Quizás tú le dijiste hasta aquí, no puedo más, o tengo dudas de ti, o no sé qué me está pasando, o no te estás portando bien, o lo que fuera. Pero decidieron que esto era lo mejor, pero de una manera relativa, porque ahora esta persona por lo menos esta persona, yo no sé tú, pero por lo menos esta persona ahora es que le está pegando. Esto debe tener aproximadamente quizás unos 3 meses, quizás de que esto se terminó, aproximadamente. Yo no le daría más de allí, por ahí, pero claro, cada quien con cada cual. Pero sí la siento así, que es una relación que ahora es cuando esta persona está empezando a sentir la resaca. Así como cuando uno se ha tomado un montón de alcohol y está súper, y al día siguiente lo que tiene es ese guayabo y esa resaca. Igual, eso es lo que tiene esta persona en este momento. Quizás al principio le pareció que estaba bien, que era lo normal, que ok, ya salí de eso, ya no hay más discusiones, no hay más, yo voy a seguir mi vida, pero no le ha sido fácil, por lo menos las cartas así me lo están diciendo. Seguimos adelante, sí, y te digo también que pudo haber pasado acá, que aquí pudo haber habido un resbalón, que pudo haberse esta persona resbalado y vamos a decir, se cayó con una concha de mango, se resbaló, ¿ah? Pudo haber habido aquí, qué sé yo, algo por allí que salió a relucir y tú le descubriste muy probablemente, porque me sale también la carta del 7 de espadas.
Probablemente para algunos de ustedes no fue ni siquiera un mal carácter o qué sé yo, sino para otros de ustedes es que le descubriste también aquí algo a esta persona. Mira, mira las dos cartas que salieron. La carta de una tercera persona aquí y la carta de que descubriste el paquetito. Probablemente también por ahí está la cosa y esta persona está que no puede porque sabe que es muy difícil quizás, y con esta carta me lo está hablando, que es muy difícil tú le puedas perdonar esa infidelidad, porque aparentemente entonces también estoy viendo acá una infidelidad para algunos de ustedes. Vamos a seguir viendo la carta, pero esta persona le siguen saliendo cartas de copas. Es una persona que de verdad sí está recibiendo quizás lo que ha dado y probablemente no es justamente amor del bueno. Esta persona no la está pasando nada bien. Su corazón quizás siente muchas copas, mucho amor, muchos sentimientos por ti, pero esta personita pareciera que va a recibir solamente lo que dio. Aquí veo, mira, wow, mira, hablando de la personita, aquí está regresando, aquí está llegando esta persona, definitivamente. Esta es ya el nivel de la actuación, el nivel de la actuación, y si se quiere otra vez arriesgar a la relación, ya esta persona se siente menos herida, porque a pesar de todo también, igual, si fuiste tú quien le tuvo que mandar a freír espárragos porque se portó mal, igual también duele, ¿no? De la parte de esa persona, el hecho de que le hayan botado o le hayan sacado de la vida de alguien. Ahora, esas heridas de ese golpe que se tuvo que dar, que se lo buscó, por cierto, esa persona poco a poco se está mejorando. Y ahora lo que esta persona definitivamente desea de todo corazón es una vuelta. Quiere arriesgarse de nuevo, no le importa. Vamos a ver, va a tratar de luchar quizás por esta situación, por esta relación. Y de verdad que mira, tiene todas las intenciones. Yo estoy notando que esta persona está completamente dispuesta. Y mira la radiografía, su cédula de identidad, la foto de esa persona, vamos a decir así, 5 de copas. Y es el luto y el duelo total que tiene en este momento para contigo esa persona. Ahora es que está empezando a entrarle, a caerle el 20. Ahora es que se está dando cuenta de las cosas que sucedieron. Algo que le descubriste, algo que salió a la luz, algo que estaba bajo, vamos a decir, bajo perfil, por debajo de la mesita, y eso no lo habías visto tú, o lo tenías en sospecha, o le estabas montando cacería. Lo cierto es que esto se ha descubierto para muchos de ustedes y mira lo que ha pasado. Esta persona se arrepiente 1000 veces de haber dañado esa relación. Se arrepiente 1 y 1000 veces de haber producido esta ruptura y sabe de todas que la culpa la tiene esa persona. Esa persona no es que te está echando la culpa, ni te está diciendo, mira, es que tú, por tu culpa, para nada. Es una persona que está definitivamente muy consciente del error que cometió. Yo a ti te veo solterito ahorita o solterita, pero de lo más tranquilo. O sea, dentro de lo que cabe, pues te veo tranquilo. Quizás ya tú pasaste un poco por esta dificultad, por este duelo. Quizás era tu carta primera esta y ahora se la traspasaste a esa persona, porque ahorita esa persona lo que está, como quien dice, es comiéndose un cable, ¿no? Vamos a decirlo así. Y sí que te lo digo, yo veo que de tu parte va a ser bastante difícil que tú vayas a buscarle para hablar. Yo diría que esta persona va a tener que hacer de tripas corazones, va a tener que agarrar y montarse en un parapente y empezar a hacer algunas, piruetas en el aire antes de venir otra vez a buscarte, porque lo estoy viendo bastante difícil. No es imposible, pero sí veo que esta persona le va a costar y mucho. Primero,
porque te estoy viendo como más tranquilo, más tranquila dentro de tu soltería, si se quiere. No veo a nadie nuevo realmente, pero sí veo que estás bien, estás tranquilo, tranquila. Te veo como que dijiste, bueno, mira, ya lo pasé, ya pasé lo que tenía que pasar, me dolió y bastante, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Descubrí cómo era esta persona y mira tú lo que estaba haciendo a mis espaldas, o de verdad le descubrí este paquete. Yo no sé desde hace cuánto tiempo estaría en esto, tantas cosas. A lo mejor esta persona quizás quisiera venirte también a dar algunas explicaciones, a darte sus a ponerse a la orden o a querer pedirte por favor que le escuches, muy probablemente. Yo vería acá en esta situación que primero que nada esa persona va a regresar. No sé en verdad si llegarás tú a querer perdonarle, pero el juicio final o el juicio ya definitivo, ¿no? El veredicto final me está diciendo, me está hablando que esta personita muy probablemente le toque bastante fuerte. No va a ser tan fácil. No es que tú le estés diciendo o le estés castigando, no lo veo. Veo más bien que te decepcionaste, te desencantaste, le diste tantas cosas a esta persona para nada. Entonces, ¿qué habrá que hacer ahora para que esa persona pueda volver, o mejor dicho, para que esa persona no vuelva a cometer lo mismo? Si tú le diste tanto amor a esa persona y no era justo, pues no era realmente, no te entiendes, no te explicas, no concibes por qué le diste tanto amor a esa persona y que esa persona haya hecho lo que hizo. Entonces, son cuestiones pues que suceden y que tú te las estás preguntando probablemente. Pero mira, con todo y eso, vamos a ver qué mensaje te puede estar mandando aquí esta personita, o también qué mensaje te puede estar mandando tu guía o tu ser interno, a ver, con respecto a esta situación, ¿ok? Uy, se me saltó esta, mira cómo se saltó. Que le apliques el contacto cero, y es que eso es lo que estás haciendo. Eso es justamente lo que te dice el veredicto final, que tú no le vas a hablar, tú no le vas a buscar, tú nada. Le aplicas ese contacto cero y entonces ahí veremos cómo va a saltar esta persona. Así que, mis queridos y adorados pequeños saltamontes, mi pequeño saltamonte, ahí te lo voy a dejar con esa lectura y vamos a ver entonces más adelante qué nos quieren decir las cartas. Más adelante vamos a ver qué otra cosa viene por allí, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues. Bye bye.